Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el favor de Dios, saludándoles a través de este medio cibernético. Gracias a Dios porque en su misericordia, en su bondad, en su amor, podemos seguir predicando la palabra de Dios, aprendiendo todos. Y bueno, antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, ¿qué le parece si oramos, nos ponemos de acuerdo y ponemos este precioso tiempo para que nuestro Señor siga hablando en nuestra vida? Antes, pues, quiero leerle un salmo, parte de un salmo, para que de la misma manera el Espíritu Santo siga hablando en nuestra vida, de esa manera tan maravillosa y hermosa, en cada respirar de nosotros sea para la gloria de Dios, en cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de Dios, y el tiempo que nos quede de vida, por supuesto, sean para la honra y gloria del Señor. Voy a leerles el Salmo 32, dice la Biblia: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el que creemos. Tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Él mora dentro de nosotros, seguro para seguir santificándonos, seguro para seguir sacrificando nuestra vida en sacrificio vivo, santo, y que todo sea para tu gloria. Papito, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy ponemos en tus manos este tiempo en el que seguro a través de tu palabra tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. Ponemos en tus manos las familias que se disponen a escuchar tu palabra para que tú sanes, restaures, animes, fortalezcas. Si alguno de los oyentes, de los que están sintonizando este programa, también ha perdido un familiar, hoy, Señor, te pedimos que fortalezca su vida, le animes a través de tu palabra, se goce por medio de tu Espíritu en esas promesas que tú hablas en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, también creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Y te damos gracias, papito, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, santos, en la clase pasada nosotros vimos los testigos de un creyente, de una nueva persona, alguien nacido espiritualmente de nuevo. Estuvimos viendo parte del fruto del Espíritu Santo, algo maravilloso a manera de testigos que describe Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, y cómo, recordando que se necesitaban por lo menos 7 testigos que dieran evidencia de una persona que quería adoptar a otro, y cómo el Espíritu Santo no muestra 7, sino más de 7 testigos que dan evidencia de una persona nacida de nuevo. Todo ello con la invitación de nuestro Señor a seguir santificándonos, para esforzarnos más todavía, para asegurarnos de ese llamado de Dios. Y por supuesto, estando seguros de que si hacemos nosotros las cosas en base a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10, dice la Escritura: no caeremos jamás. Hablamos de la gracia, hablamos de esa gracia hermosísima y preciosa, que si bien es cierto un hombre puede estar seguro de su salvación, también puede confirmarlo a través de la palabra misma. Es muy importante ahora que nosotros veamos que solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en la oración, en la comunión con el Padre Celestial, guiados por este precioso Espíritu, en el nombre de Jesús,
Nos habla y nos da claramente la evidencia para ser seguros aún más de esa salvación. Podemos ahora preguntarnos, hoy en este día, veremos un tema titulado La verdadera y la falsa salvación, segunda parte. Es la segunda parte de la entrega de la clase pasada y quedaron algunas interrogantes pendientes, por ejemplo, la que estamos presentando en este momento. ¿Cuál entonces es la diferencia entre la verdadera y la falsa seguridad de la salvación? Miren, existe una diferencia. En primer lugar, la verdadera y la falsa seguridad de la salvación, en las cuales van a manifestarse la verdadera certeza, da a luz una verdadera humildad. La verdadera salvación, la seguridad de la salvación da como fruto, se muestra en la vida del creyente, la humildad. No el que sepa mucho tendrá como chance o como boleto o como permiso a sentirse mucho. De ninguna manera. Entre más el creyente conoce la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, ve viendo su aspecto espiritual, lo incapaz que es para perfeccionarse, que solo la Escritura, solo la palabra de Dios es la que da esa seguridad, esa limpieza, ese perfeccionamiento, esa madurez. Bueno, vamos a ver dos citas interesantes que se mencionan en esta primera interrogante. ¿Cuál es la verdadera y la falsa seguridad de la salvación? Bueno, vemos que la verdadera certeza a la luz de la palabra de Dios, de esa salvación, es la humildad. Vamos pues, si son tan amables, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a nosotros a leer el versículo 10. Con mucho gusto, vamos a ver dos citas en esta primera interrogante, de la diferencia entre las cualidades que se manifiestan entre la verdadera salvación y una falsa seguridad de salvación. Uno, vuelvo a repetirle, primer carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, anote si es tan amable. Seguido de esto, de una breve explicación, vamos a ver Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer entonces, si son tan amables en seguirme, primer carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Bueno, si nos enfocamos a este versículo 10, dice Pablo que él escribe esta carta para que no se junten con los fornicarios, pero vamos a ver. Es evidente que la iglesia había interpretado mal el consejo de esta carta. Acordémonos que los dos libros, las dos cartas, primera, segunda carta a los Corintios, salen desde el profundo corazón del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, conociendo las intenciones, el corazón de cada creyente, habla a la iglesia en su misericordia, en su favor. Eso es algo maravilloso. Habla antes de tiempo. Entonces recordamos, haciendo un pequeño paréntesis, que cuando él escribe el capítulo 5, encuentra una conducta pecaminosa en una persona que estaba viviendo en fornicación, en adulterio con su madrastra. El apóstol Pablo, por instrucciones, ¿verdad?, en su apostolado, guiado por el Espíritu Santo, manda que lo expulsen de la iglesia. Entonces, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, no hace una lista a manera nominal, pero sí una lista en la que se describen los pecados en los cuales el cristiano no debe de vivir, no debe de permanecer, no debe de perseverar. Porque él dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Seguido de esta frase, él dice: esto eran algunos, ya fueron lavados, limpiados con la sangre de Jesús. Al llegar al capítulo, en este capítulo 5 tan hermoso, que se describe esta inmoralidad, esta consecuencia también, él
escribe a manera de no participar, que el cristiano no participe, que el cristiano no se haga cómplice de los fornicarios, ¿verdad? De personas en los pecados descritos. Pero las personas que estaban escuchando, es decir, los lectores, malinterpretan este consejo de la carta, porque se desconectaron de las personas no salvas. ¿Qué quiero decir? Porque si el apóstol Pablo dice, no participes, no convivas con los borrachos, los adúlteros, los afeminados, les está diciendo, no formes parte de su estilo de vida. Entonces, una persona no nacida de nuevo participaba en la fornicación, en el adulterio, vivía en pecado. Entonces, la enseñanza y el consejo era no estar involucrado o vivir dentro de esos pecados con esas personas. Pues ellos de manera despectiva empezaron a señalarlos, a no estar ni tampoco anunciar el evangelio. Y eso es algo muy triste, porque entonces ya se estaba convirtiendo en una secta. Entonces, la verdadera salvación, los síntomas o la evidencia de una verdadera salvación en un creyente es no participar, por supuesto, de esos pecados. Veremos más adelante cuando una persona cae, pero sí es ser movido, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, a llevar el evangelio a las personas que no lo conocen y que el Espíritu Santo lo rescaten. Bueno, estas personas se desconectan de las personas no salvas en el mundo, mientras toleraban, fíjese usted, mientras toleraban el pecado abierto dentro de sus miembros. Es decir, había un orgullo en las que podían decir, ¿sabes qué? Nosotros no somos pecadores como ellos. Nosotros no somos adúlteros o fornicarios. Ellos no conocen a Jesús. Ellos están literalmente pues viviendo en fornicación. Nosotros somos nacidos de nuevo. Pero toleraban el pecado de alguno de sus miembros. Llámese entonces la persona que se describe dentro de este capítulo 5 en los primeros versículos, el muchachito que estaba viviendo en fornicación. Nadie le decía nada y ellos lo sabían. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Esto amenazaba muchísimo a la congregación. Amenazaba de tal manera, voy a leerle Juan capítulo 17, le había dado Gálatas, si me permite le leo Juan capítulo 17. Esto amenazaba muchísimo a la congregación, puesto que Juan el evangelista escribe en su capítulo 17, en el verso 15, lo siguiente. Fíjese usted, no te ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 18, aquí en este mismo capítulo, te lo repito para que lo anotes y después lo confirmes en la Biblia. Juan capítulo 17, verso 15 y verso 18. El verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué significa? En lugar de predicar el evangelio, en lugar de proclamar las buenas nuevas, no les está diciendo Pablo, ¿sabes? Convivan con ellos. Y hay un falso pretexto en muchas personas en las que dicen, pues es que Jesús hacía esto, aquello, lo otro. Él predicaba a borrachos, a prostitutas, pero nunca participó de sus pecados. Nunca estaba, ahí van mis 10 y ahí va la mía. Jamás, ¿verdad? Jamás, porque él fue tentado, pero nunca se halló pecado en él. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo en este versículo 15, no te ruego que los saques, guárdalos, pero que en el tiempo que estén en este mundo, parafraseando, prediquen el mensaje de salvación. Y Pablo les está diciendo a los cristianos que están en Corinto, no me malentiendan. Es cierto, expulsamos a esta persona, Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, pero los más, lo confirman también en otra cita, los más espirituales o los espirituales, restáurenlo. O sea, el deber de un cristiano nacido de nuevo es que si Dios nos ha puesto en este mundo, es que sigamos siendo sus testigos. No que hagamos de la iglesia un club social, no que hagamos de la iglesia un lugar donde es una secta, en donde nosotros somos los 5 estrellas cristianos y los demás son los perdidos. No es así. No es el que conozca o el que tenga más conocimiento intelectual, es el más maduro. No es verdad.
La madurez nos lleva a la humildad, a obedecer la palabra de Dios. Y recordamos en clases anteriores que la obediencia es uno de los rasgos de un cristiano. Además, la humildad es otro rasgo de uno de los cristianos. Acuérdese, muchos de nosotros nos acordamos cómo vivíamos en este mundo. Ajenos de la vida, éramos hijos de la ira de Dios, ajenos completamente sin esperanza, mas Dios en su amor, en su misericordia, ha enviado a su Hijo, nos ha rescatado, nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de luz para participar de su santidad. Y esto es algo maravilloso y precioso, hermoso, en lo que también nos invita dentro del fruto del Espíritu Santo, en la paciencia, en lo longánimo, en la mansedumbre, en todos esos rasgos y testigos del cristiano que dicen que es cristiano, a invitar a participar del Evangelio y de las buenas nuevas. Miren, entonces pues, este rasgo de una verdadera certeza de la salvación es que tiene humildad. Un genuino cristiano va teniendo diario a diario humildad. Es mentira que aquella persona que diga que tenga suficiente autoridad sea un autoritario, una persona egocéntrica. No, porque el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: aprender de mí que soy manso y humilde. Es verdad. Solamente a través del tratamiento con nuestro Dios vamos siendo sensibles y aprendiendo a ser humildes. Ahora, con gusto, si es tan amable, vamos al libro de los Gálatas, que escribiera también el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 14, en donde vamos a leer algo también precioso. Gálatas capítulo 6, versículo 14. En lo que usted está buscando, Gálatas capítulo 6, verso 14, quiero recordarle que en el tiempo que nosotros estemos en este planeta, tenemos que ser testigos. ¿Qué nos lleva a ser testigos? El Espíritu Santo. ¿Qué nos hace predicar el Evangelio? Esa libertad en Cristo, dice la palabra de Dios en Gálatas. ¿Qué nos mueve a ser valientes en todo tiempo? El poder, el dunamis, la energía del Espíritu de Dios que se describe en el libro de Efesios. ¿Qué nos hace ser valientes a resistirnos y a buscar el pecado? La unción que mora y que vive en el Espíritu Santo dentro de nosotros, primer carta de Juan. Ahora, santos hermanos en la fe, dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. La palabra de Dios nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es maravilloso. Fíjense ustedes, la palabra griega que se escribe gloriarme es una expresión básica de alabanza que, a diferencia de la traducción, no incluye el aspecto orgullo. Pablo se está gloriando y se regocija en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y podemos recordar lo que el apóstol Pablo escribiera en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el versículo 1 en adelante, y específicamente del 1 al 3, que no hay ninguna condenación para quien está en Cristo Jesús. Esa es la seguridad de la salvación. Ese es un rasgo. Dios mío, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hay una parte en mi ser. Acuérdate que somos alma, cuerpo y espíritu. El alma, ¿verdad?, va sufriendo una transformación de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El cuerpo es el mismo, es el que aún no ha sido redimido, va a ser rescatado, ¿verdad?, en la glorificación, en la última etapa de la salvación. El espíritu era el que estaba separado de Dios. Ahora, con el Espíritu Santo, tiene el espíritu nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo ha dado aliento, es una nueva criatura. Pero fíjense ustedes, cuando nosotros seguimos luchando con nuestra carne, es una lucha de aquí hasta que el Señor nos llame. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Romanos en el capítulo 7 esa lucha, pero también muestra algo maravilloso que nos enseña acá en Gálatas, que la gloria de Dios es un orgullo, es un estímulo, por decirlo de esta manera, para entender las palabras, en el que el sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz, nos debe de llevar, dado por el Espíritu Santo, en esa oración, en esa comunión, a una santificación progresiva.
Como dice una canción, no pare, no pare, siga, siga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera no es que nos convertamos en baquetones, sino que literalmente vemos lo incapaz que nosotros somos en nuestras propias fuerzas en santificarnos. No existe tal cosa de imposición de manos que a usted le dé santificación. No existe tal cosa en declaración de un salmo que tenga el poder de que usted se haga más santo. De ninguna manera. Sí, la palabra de Dios nos limpia, es diferente. Pero en la actitud y en el corazón del creyente tiene que haber esa disposición, esa entrega y ese reconocimiento que la gloria de Dios, la palabra de Dios nos santifica. No es a nosotros, ¿verdad? No es nuestro mérito, sino que esta palabra que se traduce gloriarme es una expresión de alabanza, en donde Pablo está diciendo, alabado sea el Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, porque aún imperfecto, aunque inmaduro todavía, tu Espíritu Santo me sigue llevando a esa santificación. Usted podrá haber salido de su casa, orado, ¿verdad?, con su devocional. A los 15 o 20 minutos ya salieron palabras completamente distintas a las que debe decir un cristiano y salieron. O se enojó, se molestó, hubo algo, ¿verdad? Nos habla de que aún tenemos en nuestro ser la carne, dice Pablo en Corintios, que aún estamos luchando con ella. Romanos capítulo 7. Bueno, entonces el apóstol está diciendo, glorifícate en el Señor, porque en el poder de la fuerza de su palabra, en el poder del Espíritu Santo, somos santificados, nos da el poder para seguir adelante. Y la marca del cristiano es el reconocimiento que en la palabra de Dios encontramos refugio. La palabra de Dios nos enseña también acá en Gálatas capítulo 6, versículo 14, una palabra mundo, que es el sistema del maligno, completamente un sistema satánico. Pero la última frase que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 14, es la frase, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir? El mundo ha muerto para los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que el planeta y todo no se refiere a las cosas materiales, se refiere al sistema operativo, al sistema que ya debe de estar fuera de nosotros, en un sentido espiritual. ¿Qué significa? Las estrategias del mundo. Lo que el mundo ofrece, dice también Juan en sus cartas, los que aman el mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, nada de eso debe de estar operando en el creyente. Todos nosotros ya morimos al mundo. ¿Qué significa esto? El mundo y sus deseos están operando a diario. Satanás no le puede a usted robar la salvación, pero sí le puede robar la paz, sí puede robarse la esperanza. Pero nosotros en este transitar, en este planeta, tenemos el deber necesario, la búsqueda diaria, Mateo 6:33, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque recordamos que nuestros enemigos, que son la carne, las estrategias del mundo y el mismo Satanás, no descansan. Entonces, mi primera instancia, mi primera lucha es con mi carne, con lo que el mundo ofrece. Y por último, Satanás. Los creyentes debemos de estar conscientes, seguros que ya como nacidos de nuevo, como personas salvas, juntamente con Cristo morimos. Ya Jesucristo resucitó. Juntamente con Él, posicionalmente ya resucitamos, posicionalmente ya estamos glorificados, posicionalmente hablando. Pero ahorita estamos en este cuerpo corruptible, en este cuerpo que aún tiene tentaciones y deseos. ¿Cómo vamos a hacer que este cuerpo se sujete? Dice el apóstol Pablo aquí mismo en sus cartas, en la carta a los Gálatas, que el poder del Espíritu Santo llene, gobierne nuestra vida. Entonces, el cristiano tiene el deber, ese es un mandamiento, de ser lleno del Espíritu Santo. Y no me malentienda, la llenura del Espíritu Santo no es de ninguna manera lo que ahora se conoce como las manifestaciones del Espíritu Santo. Entiéndase
el don de lenguas, la profecía, la predicación de la palabra de Dios, que es la profecía, que eso es una manifestación, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es el gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente, de tal manera que el creyente, perdóneme la expresión tan coloquial, le ha caído el 20 y dice, ¿sabes qué? Soy carne. Literalmente tengo tentaciones, diario estoy luchando con esto, con aquello, al otro. Necesito, porque veo con ojos espirituales que solo el poder del Espíritu Santo me gobierna, ¿verdad? Y en medida que yo hago morir mi carne, en medida que yo hago morir esos apetitos que aún están, hablo apetitos pecaminosos, hacen morir mi carne, me niego a mi yo, Romanos 8, ¿verdad? Del 1 al 3, primera carta a los Corintios, capítulo 6, el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, veo yo que el Espíritu Santo mora en mí, dejaré, como dice Efesios capítulo 2, que ese poder, esa fuerza sobrenatural, gobierne mi vida, mis ojos, mi mente, mi corazón. Y cualquiera pudiera decir, se oye bonito, pero ¿cómo le hacemos? Diario, a diario, a diario, en la voluntad, que ahora está en mí, en la voluntad mía, mi voluntad, ahora está mi espíritu, junto con el Espíritu Santo, debo de dejar que esa voz que me anima en mi interior a través de su palabra, a través de esa voz que hace el Espíritu Santo, de diciéndome, no busques el pecado. Entonces, en esa libertad, Gálatas 5, que me ha dado el Espíritu Santo, de ser gobernado por el Espíritu Santo, me niego, ¿verdad?, a participar, a dejarme gobernar por mi carne. Dice, ¿verdad?, Romanos capítulo 12, versículo 6 y versículo 12. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis, ¿verdad? Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, en ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos esa libertad en Cristo Jesús para que el mismo Espíritu Santo vaya en nosotros de manera progresiva, santificarnos. Bueno, pues, entonces, vemos que el Espíritu Santo nos está enseñando que un rasgo más de esa libertad, de esa seguridad de la salvación es la humildad y el deseo ferviente del cristiano que el Espíritu Santo lo gobierne. Bueno, pues esa verdadera certeza que lleva a una mayor diligencia en ejercer la santidad. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Un rasgo de una persona nacida de nuevo es tener esa disposición cada día más y más y más y más de ejercer la santidad. Lo contrario a ello, es decir, la falsa seguridad, lleva a una indolencia, a una autogratificación. Me merezco el pecado, estoy tan estresado, estoy tan lleno de preocupaciones, vale la pena una canita al aire, vale la pena entonces una borracherita, vale la pena una jovencita, vale la pena nada si es usted cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano, aunque con sus luchas a diario presentando, Dios mío, ayúdame, en el deseo del corazón del creyente dado por el Espíritu Santo, llevará esa mortificación de su cuerpo. Sígame con cuidado si es tan amable. Vamos al Salmo 51 que escribiera el rey David. Salmo 51. Ahí en las preguntas me hicieron favor de preguntarme si el rey David, que escribió el Salmo, era el mismo que escribió las mañanitas. No, no es así. Son totalmente diferentes. Miren, el Salmo 51, ese es un clásico, al igual que el Salmo 32, un clásico del Antiguo Testamento. ¿De qué? Del arrepentimiento del hombre, del perdón de Dios por el pecado. Es maravilloso. Si usted está siguiendo las clases o los estudios bíblicos de la carta a los Romanos, muy pronto va a ver usted el estudio en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Es hermosamente maravilloso.
yo me atrevería a decir que es como un himno de gratitud de David, el Salmo 51 y el Salmo 32, en donde lo vuelve a repetir o lo pone como ejemplo el apóstol Pablo, como hace rato lo mencionaba, de esa justificación, de ese genuino arrepentimiento, de esa seguridad de salvación. Entonces, este salmo tan precioso, junto el 51 y el 32, fue escrito por David después de su relación con Betsabé y su asesinato de Urías, el marido de ella. Eso usted lo puede corroborar en el segundo libro a Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12. Mire, el Salmo 51, leo el versículo 1, si usted es tan amable, y me va a seguir en la lectura, porque ya ahí por el versículo 5 que voy a dejar de leer, me brincaré hasta el versículo 13 y seguido de esto el 19, y le voy a explicar por qué. Entonces, les repito, primero leo el Salmo 51, verso 1 al 5, me salto hasta el versículo 13 y leo el versículo 19, que todos ellos hablan de una seguridad de salvación, de un genuino arrepentimiento, como lo es el rey David, y de esa misericordia y bondad de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, fíjese usted, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto habla de la imputación del pecado desde Adán hasta la fecha. Hasta aquí vamos agarrando la onda, cómo David estaba completamente en angustia, en desespero, se estaba amargando. El pecado amarga, no hay paz. Hay cristianos que andan en el sacusá y andan, en algún momento llegará no el remordimiento, porque el remordimiento es un falso arrepentimiento. Hay una voz interior de una persona llamada el Espíritu Santo que le está diciendo, regrésate, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Esos son síntomas de una persona nacida de nuevo. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué significa? Fíjese usted, este es uno de los 7 poemas designados como salmos para pecadores. Recordamos el Salmo 6, se los voy a decir con mucho gusto, es el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130, el Salmo 143. Con mucho gusto se lo repito para que usted los estudie, porque van junto con estos clásicos que se puede decir como poemas designados para salmos de personas arrepentidas. Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 y el Salmo 143. Y regresando al Salmo 51, que es uno de los ejemplos y de la veracidad de la palabra de Dios, que nos habla del genuino arrepentimiento y de la seguridad de salvación, el crédito de David es que él reconoce plenamente cuán horrendo es su pecado contra Dios, ¿verdad? No le dio la culpa a nadie más, aunque cometió pecado de fornicación con esta mujer, Betsabé, y mandó a asesinar a Urías, el esposo de esta. Él lo planeó, él fue quien maquinó todo, y él completamente reconoce que en primera instancia el pecado es contra Dios.
El cristiano, Dios mío, hoy la regué, me equivoqué, dije esta mala palabra, vi con deseos de poseer a una mujer que no era mi esposa. Dios mío, le deseé la muerte a esta persona, incircunciso, lo maldije. Una persona me dijo esto y le dije, buenos días, que Dios te bendiga. Se le fue tomado como maldición. Dios mío, reconozco mi pecado, pero también apelo a la misericordia de Dios. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por tu sangre, me has perdonado. ¿Qué encontramos en el versículo 1 y 2 de este Salmo 51? Un ruego de perdón. ¿Qué encontramos en el versículo 3 al 6 del Salmo 51? La presentación de la confesión del pecado. Es decir, el genuino cristiano súplica, está suplicando por el perdón de Dios. Y después de esto, Dios mío, te confieso mi pecado. Y después del versículo, capítulo 51, Salmo 51, versos 7 al 12, el salmista David está orando por una purificación moral, entiéndase, restauración. Señor, restáurame mis ojos, mi mente, mi corazón. Dios mío, me volví a equivocar, volví a hacer esto, Señor, pero sigo. ¿Por qué? Porque aún está en mí, en mi carne, en mis ojos, algo que no ha sido glorificado. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la meta. Y del versículo 18 hasta el versículo 19, estamos viendo también que está clamando por una restauración nacional. ¿Por qué restauración nacional? Bueno, ¿sabe usted que el pecado de un cristiano ofende a Dios? Pero el pecado de un cristiano también afecta. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, a la iglesia. Afecta a la familia consanguínea. Entonces, Dios mío, ¿cuánto puede afectar un divorcio? ¿Cuánto puede afectar una fornicación en el matrimonio? ¿Cuánto afecta, verdad, el adulterio, la pornografía, la inmoralidad, una borrachera, una violencia dentro del matrimonio? Afecta mínimo, de acuerdo a los sociólogos, a 38 personas que están rodeando. Llámense vecinos, llámense primero familias, llámense vecinos o llámense también allegados. Primero a 38 personas. Y eso es impresionante. David afectó a sus hijos, contaminó, literalmente afectó el pecado a los próximos, a la nación. Dios mío. Santos de Dios, la verdadera certeza lleva a una autoexaminación. Es decir, primero vimos que esa seguridad de la salvación nos lleva a una santificación progresiva y la verdadera salvación nos lleva a la humildad. La verdadera salvación nos lleva a depender totalmente, ¿verdad?, de la santificación en la persona del Señor Jesucristo, en su palabra. La verdadera salvación nos lleva a un reconocimiento de pecado y a una restauración. La verdadera salvación nos lleva a una autoexaminación honesta. Ya si el Espíritu Santo usted ha mostrado en la palabra de Dios pecados ocultos y usted se hace de la vista gorda, como decimos los mexicanos en algún momento, ¿verdad? Y nos hacemos así como el oso de peluche que no queremos soltar, porque hay algo vacío en nuestro corazón, hay todavía secuelas de algo que sucedió en el pasado emocionalmente hablando, y usted se siente satisfecho con llenar ese vacío con pornografía, con pecado, con adulterio, con fornicación, con borracheras. Dios mío, tiene que reconocer que tiene que desechar, no mañana, no pasado, ya. Estoy hablando de cristianos. A personas, si hay una persona que acaba de nacer de nuevo y que está, Dios mío, luchando con la manera de vestirse, y el Espíritu Santo ya le mostró cuál es la manera adecuada de vestirse. El Espíritu Santo ya le dijo, deja esas amistades, ya deja a tu amante, ya deja de botar el dinero en tu amante y tus hijos están padeciéndola con la ropa, ya. Y el verdadero arrepentimiento, la verdadera seguridad nos lleva a una autoexaminación honesta, a un deseo escudriñado y corregido por Dios. Y la falsa verdad, la falta seguridad nos lleva a una disposición de estar satisfecho con nuestras apariencias.
lo que se me nota exteriormente. No siempre el que cargue la Biblia y vaya en la calle es un cristiano. No siempre el que se aprende los 1680 capítulos de la Biblia es un cristiano. No siempre el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La restauración, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, no se es judío por lo exterior, sino lo interior. Entonces, la verdadera salvación se muestra en ese deseo santo, en ese anhelo santo de llevar el cuerpo, nuestra vida en sacrificio vivo, de hacerse un análisis, esa clase también ya lo vimos, de probaos y examinaos, que cita el apóstol Pedro en su carta. Examínense, pruébense. Entonces, en esas dos palabras, que es una gran diferencia, ¿verdad? Nosotros las llevamos al ejercicio. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Cuáles son mis intenciones? Ser sinceros, ser honestos. Ay, sí lo hice, pero ¿cuántos no lo hacen? Ay, sí, ¿cuántos no lo están haciendo? ¿Y a mí por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Tenías que ser sincero. Los pecados, la vida inmoral, no justifica tu vida pecaminosa. La vida inmoral, los pecados de otra persona, la vida inmoral de otra persona que se pudiera decir cristiano, no va a justificar tu vida de pecado, ni tampoco te va a permitir hacer lo que te venga en gana. Cada uno dará cuenta de sí mismo lo que hizo en esta vida, dice el apóstol Pablo. Entonces, vayamos al Salmo 139, si son tan amables. La verdadera salvación nos lleva a una autoexaminación. Salmo 139, y vamos a leer los versículos 23 y 24. No sin antes mencionarte que desde el verso 19, leemos verso 23 y 24, pero desde el verso 23, David invita a Dios a seguir escudriñando su corazón. Esto es hermoso. Ay, Dios mío. Vas con el doctor y alguno puede decir, no quiero ir con el doctor. ¿Por qué? Porque me va a decir literalmente que tengo esto mal, aquello mal. Entonces, si Dios levantó a un médico, la ciencia de la medicina, para estudiar el cuerpo y a través de ello Dios dar la sanación, ¿verdad? Y si Dios quiere, ¿verdad? O si a Dios le place darla de manera espiritual, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sane a una persona. Si no es así, Dios le dice al enfermo, ve con el médico dictamina. Muchas veces queremos escuchar lo que nos conviene o lo que queremos. David de manera sincera está diciendo, ¿sabes? Dime realmente, Papito Santo, todo lo que ves en mi corazón. En ese engañoso corazón, en ese corazón que es engañoso, perverso, morboso, muchas veces lascivioso, dime qué hay. ¿Para qué? Para sacarlo como se saca un bote de basura de la casa. La basura de la calle no se mete a la casa para guardarla y hacer adornos. No, amiguito. La basura es para sacarla, y si el Espíritu Santo te está diciendo, como David está diciendo, escudriñame, Señor, de veras, mira, estoy viendo con mis ojos espirituales la manera en que estoy viendo a esa muchacha o a ese muchacho, la manera en que estoy viendo cómo actúa ese muchacho y lo estoy juzgando en vez de ayudarlo. Señor, escudriñame hasta lo más profundo de mi corazón. Una verdadera salvación tiene el deseo nato de decirle al Señor, Papito, muéstrame porque te amo. Cada vez quiero ser más puro, cada vez quiero ser más santo, cada vez quiero ser como, ya no un templo, sino un palacio para ti. Cada vez quiero estar más y más entregado a ti. Me cuesta trabajo, pero solo a través del poder de tu Espíritu Santo puedo llegar a la meta, guardar la fe y de esa manera exaltarte, alabarte, ir de gloria en gloria, pero que sea sincero. Fíjate, dice entonces en el Salmo 139, incluso cuando se exprese contra los enemigos de Dios, debemos de guardar nuestro corazón. Salmo 139, verso 23 y 24. Leo, dice la Biblia, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Otra vez encontramos la palabra pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos, versículo 24. Y ve si hay en mi camino de mí perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Híjole, qué disposición debe de haber en el creyente. Oye, un muerto, leímos al principio de la cita, que el muerto de manera espiritual pues ya no siente los deseos de algo, ¿no?
El muerto, como se ha visto muchas veces, está inerte, sin vida, en un ataúd. Si va al cortejo fúnebre y pasa junto a una taquería, no dice deme 10 para llevar, sino que el muerto ya no obedece a esos deseos porque está muerto. ¿Cómo debiera ser el cristiano gobernado por el Espíritu Santo ante los deseos del mundo, de la carne, las estrategias de Satanás? Es que es tan fácil decirlo. Volvemos a repetirlo, santo hermano en la fe. Usted y yo vamos a seguir teniendo tentaciones diario. Vamos a seguir luchando y es una pelea encarnizada, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. No está dando golpes al aire, dice el apóstol Pablo. Es por eso la urgencia de que el cristiano pase gimnasio espiritual todos los días, encerrado en oración, en comunión, para que se ejercite y el gobierno del Espíritu Santo gobierne su vida, y en medida, en proporción que morimos a la carne, que sacrificamos nuestra carne, un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de Dios, nos va llevando de gloria en gloria. La pregunta ¿es fácil en nuestra carne? ¿Es fácil? La respuesta es no, no es fácil. Es difícil, es dificilísimo, pero el apóstol Pablo dice, baste mi gracia, bástate mi gracia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayer usted pasó, antier pasó 10 minutos en el Señor, ayer pasó 15, hoy pasó 20, dele otros 5 minutitos. Llegará el momento en que usted anhela, ¿verdad? Porque es un deseo santo de estar a diario. Qué hermoso es ver el amanecer, ver que salga el sol y usted dándole alabanza y la gloria a Dios, testificándole el Espíritu Santo que es su Hijo, dándole gracias a Dios porque es nacido de nuevo. Usted puede ver las noticias por los medios cibernéticos impresos o los dispositivos y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 4, la cual guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¡Qué regalo de Dios tener la comunión con el Padre Celestial, con el nombre del Señor Jesucristo, guiados por su Santo Espíritu! La seguridad de la salvación nos lleva a la humildad, pues. La seguridad de la salvación nos lleva a morir a nuestro yo y a una santificación progresiva. La seguridad de la salvación nos lleva a un autoexamen de ir reconociendo nuestros pecados y desecharlos, no a un placebo espiritual de decir, bueno, pues ofrezco 6 Aves Marías, 4 o 5 Padres Nuestros y va de nuevo. No es así. Es a diario una mortificación de nuestra carne. Además, la verdadera salvación lleva constantes aspiraciones a una comunión más estrecha con Dios, la cual da una certeza, ¿verdad? Vamos a primera carta de Juan, así como también vamos a ver que nos habla de la falsa seguridad en primera carta de Juan. En la primera carta de Juan que escribiera este evangelista, que es hermosamente, algunos dicen que estas epístolas son el resumen del Evangelio de Juan, hermosamente escrito del Verbo Divino. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, en el verso 3, verso 2 y 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice la palabra de Dios. Me equivoqué, aguánteme el corte, aguánteme, no le cambie. Primera carta de Juan, me emocioné. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿no cree usted? Si le ponemos pausa a este pasaje y escudriñamos lo que dice Efesios capítulo 2, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Romanos capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 6, Juan capítulo 1, versículo 12. Todas ellas en relación a que ahora somos hijos de Dios. Pero dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, la seguridad de la salvación se muestra en el cristiano que no se conforma en el tamaño espiritual como está. Hay cristianos, oiga, Pancho López recibió a Jesús hace 15 días y partió con el Señor. Solo Dios conoce la intención de su corazón, si es salvo, si dijo con todo su corazón a Jesucristo, si lo reconoció como Salvador personal, seguro es salvo. Hablamos de cristianos que aún llevan algún tiempecillo y que estos, dice la palabra de Dios, si tienes esa esperanza, si tienes esa seguridad de que vas a ver cara a cara al Señor Jesucristo, vamos a ser glorificados, vamos a ser como Él, pero si tienes esa esperanza, santifícate. Sé puro, como Él es puro. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es la fuerza de la convicción del individuo lo que comprueba la validez de la certeza, sino el carácter de la convicción. Otra vez, no es la fuerza de la convicción del individuo lo que comprueba la validez de la certeza de su salvación, sino el carácter de la convicción. ¿Qué es el carácter? Si usted amanece hoy en la mañana y empieza, Señor, hoy te busco, y ya lleva así un tiempo, eso a usted le está formando un carácter dentro de su convicción. Buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Un hombre puede estar fanáticamente seguro que es salvo, pero solo indica que está sinceramente equivocado. ¿Qué le quiero decir? Que muchas personas se conforman, recibieron a Jesús en algún momento levantando la mano, nunca cambió su estilo de vida, nunca se discipularon, nunca buscaron, ¿verdad?, al Espíritu, a buscar que el Espíritu Santo les mostrara cómo era su corazón, nunca buscaron una santificación progresiva. Dios mío, solamente conoce la verdadera salvación en esa persona, pero la Biblia menciona que tiene que haber fruto. La segunda diferencia que nosotros encontramos entre la certeza verdadera y la falsa seguridad es que su base es distinta. La seguridad de la salvación verdadera descansa sobre tres cosas, las cuales están ausentes de una falsa seguridad. ¿Cuáles son esas tres cosas presentes en la seguridad de la salvación verdadera y en una falsa que no es? La verdadera seguridad descansa sobre la infalible certeza de lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Vayamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 6. Este pasaje, si se acuerda, lo estudiamos muy bien. El capítulo 6, estudiamos dos grupos de personas, los falsos cristianos y los verdaderos cristianos. Entonces, este pasaje, vamos a leer el versículo 17 y 18 del capítulo 6 de Hebreos, y vemos qué es lo que nos habla. Hebreos nos habla de dos cosas. Hemos dicho que hay tres cosas en las cuales, verdaderas cosas que descansa la seguridad de la salvación. Pero Hebreos nos habla dos. ¿Cuáles son esas dos cosas? Hebreos capítulo 6, verso 17 y verso 18. Mire usted, dice la Biblia: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, versículo 18, para que por dos cosas, vamos viendo más claro, inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, santos hermanos en la fe, el término griego que se traduce inmutables se aplicaba a la última voluntad de una persona que era en un documento legal y se ponía la última voluntad de él. Bueno, este documento inalterable, el cual nadie fuera de su autor podía modificar, acudía, ¿verdad? Entonces, este documento ya no se puede alterar. Este documento es la voluntad de Dios, ya está establecido. Pero vemos nosotros acá también
que dentro de este versículo tan hermosamente escrito, dice la frase, acudido para asirnos. Fíjese usted, en la Septuaginta se usa esta palabra griega para aludir a las ciudades de refugio que Dios proveyó para los que buscan protección de los vengadores de un homicidio accidental. Le doy 2 versículos para que usted lo confirme. Números capítulo 35, verso 9 al 34 y Deuteronomio capítulo 19 del verso 1 al 13. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos esa seguridad de la salvación. Acuérdese que Hebreos 6 menciona a 2 grupos de personas, los salvos y, mejor dicho, los salvos y los apóstatas. Entonces, refiriéndose a los salvos, está este documento que no se puede alterar, del cual el mismo Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pedro en su carta y lo dice el escritor de Hebreos, nos guarda. Esto es maravilloso, esto es hermoso y además nos da una esperanza. Esa esperanza es uno de los temas principales del libro de los Hebreos y también es el producto de estudiar en el Antiguo Testamento y se recapitula en la carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 4. La esperanza es en el cumplimiento de las promesas de la salvación de Dios y es el ancla en el alma, es decir, la palabra de Dios. Nos dice que ya somos salvos, tenemos esperanza. ¿Quién colocó esa esperanza? El Espíritu Santo en nuestra alma. Estamos anclados, por lo cual es una evidencia que la salvación no se pierde. No solamente somos morada del Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, primer carta a los Corintios, somos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Hemos invocado, hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Carta a los Romanos capítulo 6, capítulo 9. Eso es hermosamente escrito por el apóstol Pablo, dado por el Espíritu Santo. Entonces, pues, la certeza verdadera de la salvación descansa en esa paz, en esa seguridad de que somos posesión del Espíritu Santo. Juan escribió, hermanos santos en la fe, que el Padre Celestial le ha dado las almas de todos los creyentes al mismo Señor Jesucristo. Ninguna alma se ha perdido, solo una. El mismísimo Judas. Los demás tienen la encomienda al Señor Jesucristo para glorificar al Padre, de guardarlas, de velar por ellas, de interceder por ellas. Por eso la salvación no se pierde. Fíjese usted, la certeza falsa entonces descansa en una mera semejanza de estas. ¿Cuál es? Las religiones, los ritos ceremoniales, tantas otras cosas que nosotros vemos. Y tan solo por mencionar, quiero recordarle también en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, que hace rato leímos también, dice el versículo 14 de esta primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, con mucho gusto vamos a leerla, dice el evangelista. Primera carta de Juan. Leo otra vez, le repito, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice la Biblia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos, Santo Cristo Redentor, crucificado, ascendido a los cielos y resucitado, ¿verdad? Un rasgo de un genuino cristiano es el amor por sus consiervos, por sus hermanos en la fe. Amamos a nuestros hermanos, dice la Biblia, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Convertirse en cristiano equivale a resucitar de muerte a vida y cambiar del odio al amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Un rasgo del amor es completamente amar a nuestros semejantes, sean o no sean cristianos. La falta de amor indica, muy seguro, en base a lo que la palabra de Dios dice, un muerto espiritual.
El amor, santos hermanos en la fe, es la prueba segura de que alguien haya experimentado en realidad el nuevo nacimiento, o de lo contrario sigue en la oscuridad de la muerte espiritual, permanece en muerte. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Filipenses, haya pues en vosotros este sentir, Filipenses capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, se traduce vaciarse, se despojó, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un rasgo del amor, amados oyentes de la palabra de Dios. Primer carta a los Corintios, capítulo 13, nos enseña que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor es sacrificial. Entonces, puedo hacer cantidad impresionante de cosas, puedo hacer cantidad impresionante de cosas visibles, pero si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, de nada sirve. Dice Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, ¿qué hizo Abraham para ser justificado? Nada más dejarse convencer por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le colocó la fe. La fe, y la fe en las promesas de Dios lo justificó. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 15. Y esto es maravilloso. La verdadera certeza descansa en el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual da testimonio de que somos hijos de Dios. La falsa seguridad descansa en el espíritu de error, en religiones, en medio de suprimir la palabra de Dios, en tomar únicamente lo que me conviene. Sobre todo, esto significa que la verdadera e infalible seguridad de la salvación descansa en el Espíritu y la palabra de Dios, que ha dicho cosas infalibles de su palabra. Por ejemplo, ha dicho que todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor, tiene la vida eterna. También la palabra de Dios declara infaliblemente que sabemos que los que conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos. Además, el mismo Dios declara estas cosas también, que produce en nosotros, a los escogidos, buscar más y más ese amor de Dios. En esto conocerán que somos sus hijos, que amemos a nuestro prójimo. Vamos a orar, si es tan amable, y seguro el mismo Señor sigue obrando en nuestras vidas, porque el que comenzó la obra, terminará la obra en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por este día tan hermoso que has hablado en nuestra vida. Nos has dado pruebas, evidencias de esa seguridad de la salvación. Nos permites que tu Espíritu Santo le hablemos a ti, Padre, te hablemos a ti, Papito, que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, que nos muestre nuestros pecados, que nos lleve a una santificación, que nos neguemos a nosotros mismos para que cada decisión, cada momento en este día, en este andar en este planeta, sean para tu gloria. Papito, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu palabra nos santifica, tu palabra nos perfecciona. El tiempo que quede de vida sean para glorificar y exaltar tu santo y precioso nombre. Papito, en el nombre del Señor Jesucristo, también oramos por las personas que hoy no tienen, que hoy aún no han decidido seguir a Jesucristo. Hoy en este día, amada persona que estás escuchando este mensaje, la palabra de Dios nos dice de una manera tan hermosa que Dios te está buscando. Él quiere darte la vida eterna. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales, no son las ordenanzas humanas lo que te da la salvación. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta de hoy, ¿no quisieras hoy recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios? ¿No quisieras hoy que hoy de manera eterna viva el Señor Jesucristo contigo? Algunos se preguntará, ¿qué debo de hacer? Cerca de usted está en su boca y en su corazón, que si confiesa que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, tiene usted la vida eterna. Así nada más pudiera usted decir, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz bastó para el perdón de sus pecados.
yo le invito a que reciba a Jesucristo con esta oración. Y dígale desde ahí, desde su lugar: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que has enviado a tu Hijo, que Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero resucitó al tercer día. Creo que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y creo que el Espíritu Santo me da la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, háganoslo saber a través de las redes sociales. Queremos seguir orando por usted, bendecir su vida. Le recomiendo que lea el Evangelio de Juan, en el cual usted encontrará, Dios le mostrará el amor de Dios para la humanidad. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, como todo el staff que participa en la grabación y también en la proyección de este programa, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación